Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal, Enseñando Medicina Interna. Siguiendo la serie de videos que subo los días lunes, hoy por la mañana o un poco más temprano subí el caso clínico de una paciente con acidosis metabólica. Hago una revisión muy rápida sobre cómo se hace la lectura y la interpretación de la gasometría arterial o la gasometría en general, pero más enfocada más que nada en acidosis metabólica. Si no lo han visto, denle una checadita, está muy interesante. Pero siguiendo con los videos que subo el día de hoy, vamos a hablar sobre una de las enfermedades en las que nos podemos encontrar en la consulta, que es la hipercalciuria idiopática. ¿En quién se las tenemos que pedir? ¿Por qué es importante pedírselas? ¿Cómo se la tenemos que pedir? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento? En ocasiones, a veces es poco los doctores o los médicos que hacen el escrutinio de estas enfermedades, pero vamos a ver por qué es importante pensar en esta enfermedad. Si bien este video no es basado en un caso clínico con preguntas en el caso clínico para la revisión del tema, sí me gustaría poner el ejemplo de un paciente que te puede llegar a la consulta. ¿Cómo son estos pacientes que nos llegan a la consulta? Por ejemplo, el que pongo en la diapositiva, una mujer de 65 años que llega porque se le diagnosticó osteoporosis por una densitometría y que encontramos en sus antecedentes que es hipertensa tratada con lisinopril y que también tiene el antecedente de litiasis renal hace 10 años. Se le solicitó un estudio de orina en 24 horas y se encontró que un estudio de calcio en la orina de 24 horas y se encontró que este estaba alterado, estaba elevado. ¿Cómo tenemos que hacer el abordaje de esta paciente? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico y cuál sería el tratamiento? Ok, antes de que nosotros podamos definir que el paciente tiene hipercalciuria idiopática, tenemos que seguir ciertos pasos. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos que descartar enfermedades que como causa secundaria pueden provocar hipercalciuria. Entre estas enfermedades están todas las que pongo en la diapositiva. Hiperparaprimario, hipertiroidismo, enfermedad de Payet, mieloma, malignidad, en fin, varias enfermedades que te pueden provocar hipercalciuria. Esta entidad en específico, hipercalciuria idiopática, fue descrita por primera vez en 1953 por Albert y colaboradores y tiene que juntar ciertas características esta enfermedad. Para nosotros poder definir que el paciente o sospechar que el paciente tiene una hipercalciuria idiopática, tiene que tener estas características. Número uno, el paciente tiene que tener una hipercalciuria persistente a pesar de que el paciente tenga una dieta ya sea normal o baja de calcio. Aquellos pacientes que toman suplementos de calcio, tienen una dieta elevada del calcio, pues bueno, podemos sospechar que muy probablemente esa sea la causa. Pero aquellos pacientes que tienen hipercalciuria persistente a pesar de que tienen las restricciones en la dieta o que es una dieta normal y persistentemente tienen esta elevación del calcio en la orina, podemos pensar en esta enfermedad. Pero además, en aquellos pacientes que encontramos calcio en orina elevado y hacemos el abordaje inicial para ver cómo se encuentra el metabolismo del calcio, se encuentra normal, por ejemplo, la PTH normal, fósforo normal, 1,25 hidroxivitamina D normal, el calcio sérico dentro de parámetros normales, pero sí hipercalciuria, pues tenemos que pensar en esta entidad, ¿no? Dieta de calcio normal o un poco baja, todos los demás parámetros que nos hablan sobre el metabolismo del calcio normal y solo hipercalciuria persistentemente alta, pues podemos pensar en esta enfermedad. La fisiopatología es un poco controversial, ahorita vamos a hablar un poco más adelante sobre las diferentes teorías que existen sobre la hipercalciuria idiopática, poder definir si la hipercalciuria es por hiperabsorción intestinal, si es por fuga renal, si es realmente idiopática, es difícil de discernir, es difícil de llegar a una conclusión, no es práctico poder definir a ciencia cierta qué es lo que está causando la hipercalciuria en el paciente, pero pues bueno, lo importante es hacer el diagnóstico y tratamiento. A esta enfermedad también se le conoce como hipercalciuria en ayunas, porque tiene la característica de que aquel paciente hace ayuno o que disminuye de manera considerable la ingesta de calcio, el problema va a empeorar. El calcio en orina se va a incrementar y el problema va a ser aún peor. Entonces también se le conoce como hipercalciuria en ayunas. Pero ¿por qué es importante hacer el escrutinio de esta enfermedad? ¿Por qué es importante hacer el abordaje a los pacientes sin encontrar esta enfermedad? Porque pues, bueno, puede traer complicaciones importantes. Número uno, la litiasis renal. Tiene una alta incidencia esta enfermedad de provocar litiasis renal. Se ha encontrado que hasta el 50% de aquellos pacientes que tienen litiasis renal recurrente, o sea, varios episodios de litiasis renal, hasta el 50% de esos pacientes tienen esta enfermedad. Pero no solo eso. Los familiares en primero y segundo grado hasta el 40% también pueden presentar esta enfermedad.
Entonces, no solo tenemos que hacer el escrutinio en aquellos pacientes que tienen litiasis renal de recurrencia, sino también a los familiares, y es que les encontramos a estos pacientes formadores de piedras esta enfermedad. Pero no solo es la litiasis renal, también hay una alteración a nivel óseo, hay una pérdida ósea. Tienen una menor densidad ósea y una mayor incidencia de fracturas que las personas que tienen niveles de calcio en orina normales. Se han observado hipercalciuria idiopática hasta el 19% de los hombres que están sanos, o sea, que no se conocen con ninguna otra enfermedad, pero que se encontró que tienen una baja masa ósea. En mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y hasta un 40% en mujeres con posmenopáusicas con fracturas secundarias de osteoporosis, hasta un 40% de estas pacientes pueden llegar a tener esta enfermedad. Entonces, es importante hacer el escrutinio en este tipo de pacientes porque la incidencia puede ser bastante elevada de esta enfermedad. Por ejemplo, de la litiasis renal que les comentaba, en comparación con aquellos pacientes que no tienen cálculos o que no tienen familiares en primer grado con esta enfermedad, solamente se va a encontrar aproximadamente entre el 5 al 10% de los pacientes que tengan esta enfermedad. Entonces, este es el tipo de población que nosotros tenemos que buscar esta enfermedad. Pero, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con la recolección o con la evidencia del calcio en orina de 24 horas elevado. Este estudio es muy interesante, es un estudio que se realizó Geni y colaboradores en 1999, en donde se hicieron mediciones de la excreción de calcio en orina de 24 horas en pacientes que tenían menopausia de reciente diagnóstico y que dividieron en 3 grupos principalmente. Pacientes con baja ingesta de calcio, con ingesta moderada y con ingesta elevada. Menos de 500 miligramos al día, de 500 a 1000 miligramos al día y más de 1000 miligramos al día, respectivamente. Entonces, se dividieron en estos 3 grupos y a su vez a las pacientes se les dividió en 2 grupos principalmente. Las mujeres que estaban privadas de estrógenos, es decir, aquellas pacientes que se encontraban en la posmenopausia que no estaban en terapia de reemplazo de estrógenos, y en mujeres que tenían cierta cantidad de estrógenos, es decir, en aquellas pacientes que estaban en la perimenopausia o en la posmenopausia pero sin terapia de reemplazo con estrógenos. Y se les dio a estos 2 grupos las diferentes dietas: dieta baja, dieta moderada, dieta elevada. Y se encontraron estos resultados. Por ejemplo, en los pacientes que estaban privadas de estrógenos, se encontró que aquellas pacientes con baja ingesta de calcio tenían entre 32 y 252 miligramos al día, los de moderada de calcio de 36 a 286 miligramos al día, las de alta ingesta de calcio 45 a 350 miligramos al día, y así sucesivamente, ¿no? También ahora en las pacientes con cierta cantidad de estrógenos, y esto nos ayudaba a definir más o menos cuál es la excreción normal de calcio en las pacientes con estas características con diferentes tipos de dieta. Una vez que nosotros sabíamos o los autores supieron cuál era la excreción normal en los diferentes grupos de pacientes con las diferentes dietas, se podía llegar a una conclusión. Es decir, pacientes que tenían más de 250 miligramos al día o más de 4.1 miligramos por kilo por día en mujeres con estrógenos, se les considera que tienen hipercalciuria. En aquellas mujeres que tienen privación de estrógenos, más de 300 miligramos al día o más de 5 miligramos por kilo por día, se les considera con hipercalciuria. Este último valor de más de 300 miligramos o más de 5 miligramos al kilo al día también se puede utilizar para los hombres, ¿no? Entonces, por más de 300 miligramos o más de 5 miligramos al día en hombres, se le puede definir que tiene hipercalciuria. Entonces, así es como vamos a hacer la definición de hipercalciuria en los pacientes. Si bien a veces la recolección en orina de 24 horas puede ser un poco complicado por la logística de estar recolectando la orina en todo un día, el procesamiento de la muestra, el laboratorio donde se lleve, en fin, ciertas variables que pueden provocar que sea un poco difícil realizar esta muestra, se ha propuesto que la relación calcio-creatinina se puede realizar. Es mucho más fácil, es mucho más sencilla y rápida. Sin embargo, la relación calcio-creatinina en orinas se correlaciona poco con los criterios de hipercalciuria en orina de 24. Es decir, tiene poca sensibilidad y poca especificidad, sobre todo porque se puede subestimar o sobreestimar los niveles de calcio en comparación con lo calcio en orina de 24 horas. Entonces, sí, es una opción, sí se puede realizar, pero de preferencia tendremos que realizar el calcio en orina de 24 horas. Preferentemente tenemos que hacer el diagnóstico con ese estudio. Pero bueno, ya vimos en quién tenemos que buscar este tipo de enfermedad.
cuáles son los estudios que tenemos que realizar. Ahora, ¿por qué se está generando? ¿Por qué se genera esta enfermedad? ¿Por qué hay hipercalciuria en orina de 24? ¿Por qué hay hipercalciuria idiopática? Hay diferentes teorías. La fisiopatología ha sido difícil de establecer. Una de ellas es esta, que haya una mayor sensibilidad de la vitamina D ante la estrecha relación que guarda la vitamina D con el metabolismo del calcio. En un inicio se podía pensar que a lo mejor era un incremento en los niveles de vitamina D. Sin embargo, en estudios, sobre todo en estudios que se han realizado, se han llevado a cabo en ratas. Se encontraron que en los niveles de vitamina, en aquellos pacientes con fisiología hiperabsorbente o hiperexcretora en estas ratitas, se mostraron que los niveles de calcitriol o de 1,25 hidroxivitamina eran normales. Entonces, los autores o las personas que llevaron a cabo estos estudios llegaron a la conclusión que si bien a lo mejor no era por un exceso en la cantidad de la vitamina D, a lo mejor era que había una mayor sensibilidad a la función de la 1,25 hidroxivitamina D. Otro estudio encontró también en ratas con hipercalciuria, formadoras de cálculos, que encontraron un poco más de receptores de 1,25 hidroxivitamina D en comparación con los controles. La verdad es que son estudios en ratas, son estudios no concluyentes y la verdad es que no se ha encontrado o no se ha definido esta fisiología en pacientes realmente con hipercalciuria idiopática. Entonces queda como una de las teorías, pero que no se ha comprobado y no podemos hablar sobre que sea la causa principal. Alto consumo de sodio puede ser, ha sido propuesta que pueda ser una de las causas de hipercalciuria idiopática, sobre todo porque se ha encontrado que un alto consumo de sodio en la dieta provoca a su vez pues, una mayor excreción de sodio, sobre todo porque hay un aumento en la carga tubular de sodio que va a hacer que se disminuya la reabsorción de calcio tubular y que con el paso del tiempo esta pérdida del calcio por la orina junto con el sodio va a provocar que haya una disminución en la densidad mineral ósea con el tiempo, ¿no? Entonces, en aquellas personas sanas que tienen una excreción de calcio en orina, puede llegar a aumentar hasta 0,6 milimols, es decir, de 20 a 40 miligramos por cada 1000 milimols de sodio o 2.300 miligramos de sodio en la dieta. Entonces, puede ser que exacerbe la pérdida de calcio en la orina, pero no se ha demostrado y no hay estudios concluyentes que nos digan que una alta ingesta de sodio pueda llegar a provocar esta enfermedad. Es una de las partes de las recomendaciones en los pacientes para el tratamiento, pero propiamente dicho como que sea la causa principal en esta enfermedad, la verdad es que no hay evidencia científica que lo corrobore. Otra de las teorías que puede ser por la alta ingesta de proteínas, sobre todo porque como se ha relacionado la alta ingesta de proteínas con la formación de litos o en aquellos pacientes formadores de litos con esta alta ingesta de proteínas, se podía llegar a la conclusión o se podía pensar que va a influir en la pérdida de calcio. Sin embargo, otra vez, en ratones, se les indujo acidosis metabólica que imita mucho a la dieta alta en proteínas, que genera una carga ácida en la dieta. Se encontró que sí, en efecto, inhibe la actividad de la fosfatasa alcalina osteoblástica, mientras que estimula la producción de prostaglandina E2. La prostaglandina E2, a su vez, va a aumentar la expresión osteoblástica del RANK y esto provocar pues, un aumento en la actividad de los osteoclastos. Sin embargo, vuelvo a repetir, también se han hecho los estudios en ratas, no se ha corroborado en los pacientes con hipercalciuria idiopática, entonces no podemos hablar a ciencia cierta que también esta sea una causa de la enfermedad. Puede exacerbar la hipercalciuria, pero es poco probable que sea la única causa. Cuando se diagnosticó, cuando se habló por primera vez de la enfermedad de hipercalciuria idiopática en los años de 1950, 1953, se realizaron algunos estudios, sobre todo para ver si no era por una alteración gastrointestinal. Se hicieron estudios disminuyendo la ingesta de calcio en los pacientes y se les daba un quelante del calcio y se encontró que si bien reducían los niveles de calcio en orina, no llegaban a la normalidad. Entonces, a principios de los años 60 se decía, pues bueno, entonces si no es gastrointestinal, lo más seguro es que el problema sea renal. Entonces, debe tener una fuga renal de calcio. Sí, claro, eso debe de ser. Sin embargo, a principios de los años 70, cuando se encontró la PTH o la paratormona y que se encontró que no había una alteración significativa en la PTH, la teoría o el mecanismo etiológico de la fuga renal del calcio se les vino para abajo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la respuesta de la PTH a una carga oral de calcio es anormal. Si se administra una carga oral de calcio, el nivel de PTH debería disminuir, si esto se debiera a una fuga renal.
Pero en el contexto de la hipercalciuria idiopática no se produce ningún cambio clínicamente significativo de la PTH. Con esto se cayó la teoría de que muy probablemente pudiera ser exclusivamente un daño renal. Un trastorno poligénico, también se ha estudiado la posible contribución de los cambios genéticos al desarrollo de esta enfermedad. Algunos genes que codifican determinadas proteínas involucradas en la reabsorción tubular de calcio fosfato, como son las que les pongo en la diapositiva, o bien en la prevención de la precipitación de sales de calcio, también se han visto en los estudios que están alterados o que están afectados. Muchos autores o mucha literatura nos propone que muy probablemente esta enfermedad sea un trastorno poligénico, es decir, alteración de varios genes que hacen que el paciente sea propenso a esta enfermedad. Pero bueno, no se tiene una, una explicación única para este tipo de problema. No se ha encontrado la causa específica del por qué el paciente tiene una hipercalciuria idiopática. De ahí viene su nombre, ¿no? Pero estas son algunas de las teorías de las que se han planteado y de los estudios que se han realizado. Pero bueno, ¿cuál es el impacto en la salud ósea? Los pacientes que tienen nefrolitiasis, específicamente los que tienen nefrolitiasis, están fuerte relacionados con el riesgo de fractura. La densidad mineral ósea del hueso trabecular se ve más afectada por la excreción de calcio que la del hueso cortical. La densidad mineral ósea se correlaciona inversamente con la excreción de calcio. Es decir, entre mayor cantidad de calcio en la orina, hay más riesgo de que el paciente disminuya la densidad mineral ósea y esto provoque fractura. Pero siempre y cuando el paciente tenga nefrolitiasis, es decir, es como la combinación, es como el combo. El paciente tiene nefrolitiasis y tiene hipercalciuria, esto va a provocar que tenga mucho mayor riesgo de fractura. En aquellos pacientes que se han encontrado con hipercalciuria pero sin nefrolitiasis, no se ha encontrado que tengan un riesgo aumentado de fracturas o de osteoporosis o disminución de la densidad ósea, ¿no? Se tiene mucha mayor información acerca de la hipercalciuria y osteoporosis en hombres que en mujeres. Les voy a presentar 3 estudios que son muy interesantes sobre la relación que tiene la nefrolitiasis con el riesgo de fractura. Vamos con el primero. Este estudio de Melton y colaboradores en 1998 publicaron que los hallazgos de un estudio de corte de 624 pacientes. 442, es decir, el 71% de los pacientes eran hombres y fueron remitidos o fueron ingresados al estudio porque tenían urolitiasis de nueva aparición. En estos pacientes se encontró que la fractura vertebral era 4 veces mayores que en los grupos con los pacientes sin litiasis, pero no hubo una diferencia en la tasa de fracturas de cadera, antebrazo o no vertebrales. Esto es consistente con datos anteriores que informan una pérdida de hueso esponjoso predominantemente asociada con urolitiasis. Es decir, con este primer estudio se encontró que tienen un mayor riesgo, por lo menos de fractura vertebral, en aquellos pacientes con urolitiasis. Este otro estudio, que son los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 3 en el 2001, se encontró que en 14,000 personas se les midió la densidad mineral ósea de la cadera, de las cuales 793, es decir, 473 hombres y 316 mujeres, tenían cálculos renales. Los hombres con nefrolitiasis previa tenían una densidad mineral ósea del cuello femoral más baja que aquellos que no tenían nefrolitiasis. Los hombres con cálculos renales también eran más propensos a reportar fracturas frecuentes de muñeca y columna. En las mujeres no se observó diferencias entre aquellas con o sin litiasis con respecto a la densidad mineral ósea. Esto es bien interesante porque se ha encontrado que esta relación entre la nefrolitiasis y el riesgo de fractura es mucho más común en los hombres, pero en las mujeres no se ha encontrado que tenga la misma relación. Este último estudio que les estoy poniendo es Cowley y colaboradores. También evaluaron la relación entre los cálculos renales y la densidad mineral ósea. Este estudio se llamó Osteoporotic Fracture in Men, MROS. De aproximadamente 6,000 hombres en el estudio, 13.2% informó que había tenido antecedentes de cálculos renales. Estos hombres tenían una densidad mineral ósea total de la columna y de la cadera más baja que los controles que no habían tenido cálculos renales. Y la diferencia persistió después de ajustar la edad, raza, peso y otras variables. Entonces, hay muchos estudios, estos son 3 de los principales que se han realizado, pero es para poderles demostrar o enseñar que la relación entre la nefrolitiasis, la hipercalciuria, provoca un riesgo súper alto de que el paciente pueda llegar a tener fractura, sobre todo en aquellos pacientes
hombres, o sea, en los hombres es más común. Este estudio de Sowers y colaboradores realizaron un estudio observacional en 1.309 mujeres de 20 a 92 años con antecedentes de nefrolitiasis, y a comparación de los estudios previos que le presenté con la alta relación en los hombres, en estas pacientes no se observó asociación entre la enfermedad de cálculos y la reducción de la densidad mineral ósea en el cuello femoral, en la columna o en el radio. La relación entre la hipercalciuria idiopática y las fracturas ha sido mucho más difícil de establecer en mujeres. Entonces, los hombres estamos en un mayor riesgo de presentar fracturas y una disminución en la densidad mineral ósea que las mujeres que tengan nefrolitiasis e hipercalciuria. ¿Por qué está dado esto? No se comprende bien, pero la hipótesis más consistente del por qué las mujeres tienen esa como protección es muy probablemente la influencia de la hipoestrogenemia más que la hipercalciuria. Tiene más peso la hipoestrogenemia que la hipercalciuria para poder provocar esta disminución en la densidad mineral ósea. Es algo curioso que los hombres tenemos mucho más riesgos y que las mujeres no provocan tantas fracturas. Pero bueno, el grado, la cantidad de calcio que el paciente tenga en orina, entre mayor es más el riesgo de que el paciente tenga pérdida ósea. Este estudio trató de responder esa pregunta. En 2003, Asplin y colaboradores informaron que las puntuaciones Z de la densidad mineral ósea, de la densitometría, sí variaban o diferían significativamente según la excreción urinaria de calcio, pero solo en aquellos pacientes que tenían nefrolitiasis. En pacientes que nunca habían tenido litiasis no había una diferencia de las puntuaciones Z según el valor absoluto de hipercalciuria. Hay necesidad de hacer muchos más estudios, pero se ha llegado a la conclusión de que muy probablemente hay una diferencia significativa en la disminución de la densidad mineral ósea con respecto a la cantidad de calcio que el paciente excrete, ¿no? Entonces, si hay una relación, hacen falta más estudios, pero es muy probable que sí haya una relación. Pero bueno, ya vimos en quién tenemos que buscarlo, cómo lo tenemos que buscar, por qué es importante buscar esta enfermedad en los pacientes con nefrolitiasis, hipercalciuria idiopática y con baja densidad mineral ósea. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta? Ya vimos un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad y cuál es el tratamiento del paciente. Por lo menos en las guías del 2014 para la prevención y tratamiento de osteoporosis ya está bien señalado que la hipercalciuria es un factor de riesgo que contribuye al desarrollo de la osteoporosis y probablemente y posiblemente pueda provocar fracturas osteoporóticas, y que se debe considerar la evaluación de la hipercalciuria, pero solo en casos seleccionados. Es decir, ya está bien establecida la relación entre estos, y entonces por lo menos las guías de osteoporosis ya nos hablan sobre que tenemos que hacer una búsqueda intencionada. ¿Cuál es el tratamiento específicamente? Vamos a empezar con la dieta. Lo primero que tenemos que explicarle al paciente es que no restringe la ingesta de calcio. Es algo normal que el paciente, al saber que tiene nefrolitiasis y que tiene una excreción aumentada de calcio en la orina, intente disminuir la ingesta de calcio a nivel de la dieta. Sin embargo, se ha encontrado que puede provocar un incremento en la excreción del calcio y incrementar la producción de litos a nivel urinario. Entonces se le debe de explicar que la ingesta de calcio debe ser pues normal, ¿no? Como ya habíamos visto dentro de la fisiopatología y cómo provoca que un aumento en la ingesta de sodio y aumento en las proteínas animales puede provocar que se incremente la excreción de calcio. No es la causa de la hipercalciuria, pero sí puede llegar a exacerbar que se produzca mayor pérdida de calcio, lo que a su vez provoque que haya una disminución en la densidad mineral ósea y llevarnos a las fracturas. Entonces, una dieta baja en sodio y baja en proteínas es beneficiosa. Aunque el aumento de la ingesta de sodio o proteínas no es la causa principal, como ya les estaba comentando, de esta enfermedad, es más probable que el tratamiento farmacológico, en especial los diuréticos tiazídicos, que ahorita vamos a hablar de ellos, tengan un éxito en el contexto de una dieta baja en sodio y proteínas. Los diuréticos tiazídicos son una de las opciones más importantes en el tratamiento de estos pacientes. La terapia con tiazidas se encontró que disminuyen la posibilidad de fractura de cadera en mujeres posmenopáusicas, en hombres y mujeres premenopáusicas, y las dosis oscilan entre 12.5 y 50 miligramos de hidroclorotiazida. Las tiazidas tienen acciones anticalciúricas. Además, tienen ciertos efectos positivos sobre la proliferación y la actividad
en las células osteoblásticas. Inhiben la expresión de osteocalcina por parte de los osteoblastos, lo que posiblemente mejore la formación de la mineralización del hueso. Un ensayo prospectivo observó que el riesgo de fractura disminuye con una mayor duración del uso de tejido. Entre más años utilizamos estos tipos de diuréticos, mayor será la reducción en el riesgo de fracturas o en la producción de litos, disminución del calcio en la orina, etcétera, etcétera. Todavía no se han realizado ensayos aleatorizados, doble ciego o ciego, controlados con placebo para estudiar el impacto de las tiacidas en la densidad mineral ósea o riesgo de fractura en pacientes específicamente con hipercalciuria idiopática. Sin embargo, sí está recomendado y es uno de los tratamientos a seguir en los pacientes con esta enfermedad. En la práctica, muchos médicos eligen clortalidona en lugar de la hidroclorotiazida debido a la vida media más larga que tiene la clortalidona, y se pueden utilizar combinaciones de diuréticos tiacídicos y medicamentos arreadores de potasio. Pero la verdad es que lo que es un hecho o lo que es una verdad es que los diuréticos tiacídicos en este tipo de pacientes tienen que ser prescritos porque se han encontrado que realmente el paciente puede tener un beneficio. Otro de los medicamentos que debemos utilizar y que podemos utilizar cuando se utilizan los diuréticos tiacídicos es el citrato de potasio. Se debe considerar este tipo de medicamento ya que este agente no solo proviene la hipocalemia que puede provocar los diuréticos, sino que también aumenta la excreción urinaria de citrato, lo que puede ayudar a inhibir la cristalización de sales de calcio. Aquí le estoy poniendo un estudio, es un estudio longitudinal de 28 pacientes con hipercalciuria, es un número reducido de pacientes, pero los resultados son importantes. La terapia combinada con una tiacida o indapamida y citrato de potasio durante por lo menos 7 años, los resultados del estudio encontraron que aumentaba la densidad ósea de la columna lumbar hasta en un 7.1% y en el cuello femoral hasta un 4.1%, en comparación con el tratamiento en pares con normocalcémicos con la misma edad y sexo. En el mismo estudio también se encontró que la excreción urinaria diaria de calcio disminuyó y el pH urinario y los niveles de citrato aumentaron. La saturación urinaria de oxalato de calcio disminuyó en un 46% y disminuyó la formación de cálculos. Hay algunos otros estudios que son similares con resultados muy parecidos, con resultados que se asemejan a este estudio. Entonces, la verdad es que las recomendaciones hoy en día son iniciar una dieta baja, una dieta normal de calcio, una dieta baja en sodio y de proteínas, e iniciar un diurético tiacídico o un diurético tiacídico más citrato de potasio. Son las dos recomendaciones que tenemos hoy en día. He encontrado algunos artículos que mencionan la posibilidad de iniciar algún bifosfonato. Hay algunos estudios que con un número de pacientes reducidos con el uso de alendronato. Si bien han tenido resultados favorables, la verdad es que el número tan bajo de pacientes es difícil de dar una adecuada recomendación y ponerlos dentro del tratamiento definitivo. La verdad es que la FDA no ha aprobado el uso de este tipo de medicamentos aún en estos pacientes o en esta enfermedad específica, en hipercalciuria idiopática. Se han buscado la opción de algunos otros medicamentos, los calcimiméticos, los antiinflamatorios, omega 3, sobre todo los antiinflamatorios, otra de las teorías es por la cantidad de citocinas que puede presentar este tipo de pacientes que provoca un incremento en la reabsorción de calcio a nivel óseo. Entonces, se han habido estudios en los que se utiliza diclofenaco, indometacina, sin embargo, los resultados poco concluyentes, estudios con muy pocos pacientes, con metodología un poco extraña. También el omega 3 se ha tratado de utilizar, pero la verdad es que hoy en día la piedra angular del tratamiento es la dieta, diuréticos tiacídicos, citrato de potasio, y párale de contar. Serían los tratamientos de elección en este momento para la hipercalciuria idiopática. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los puntos a destacar de la enfermedad? Pacientes que tienen nefrolitiasis de repetición con hipercalciuria tienen un elevado riesgo de tener baja densidad ósea, lo que va a provocar un riesgo de fractura notablemente mayor en los hombres más que en las mujeres. Entonces tenemos que hacer la búsqueda intencionada en aquellos pacientes que tienen nefrolitiasis de repetición para poder dar un tratamiento adecuado y evitar las complicaciones como las que pueden ser las fracturas. Espero que les haya gustado. La verdad es que no soy nefrólogo ni soy urólogo, no soy experto en el tema, pero me gusta, pero hice una revisión hace poco y me quise compartir los resultados de esta revisión. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya sido de utilidad. Si no me siguen
Síganme, en mis redes sociales me van a encontrar como Dr. Carlos Waldo en Facebook y en Instagram. Este es mi canal de YouTube, enseñando medicina interna. Si no me sigues, sígueme, dame un like, déjame un comentario. Platícame qué temas médicos te gustaría que tratara, que abordara o hiciera una revisión y que con mucho gusto puedo subirlos. Cualquier cosa, estas son mis redes sociales. Estamos en contacto. Que tengan un bonito día.